Hoy en Cara a Cara platicamos primero con Augusto Chacón sobre el momento tan difícil que viven los periodistas en México después del asesinato de Javier Valdés, y después le entramos a fondo al debate sobre el modelo de reinserción social en nuestra entidad y en el país, por qué ha fracasado este modelo en los últimos años. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos. Te saludo, Augusto Chacón, ¿cómo estás? Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto estar aquí. Buenos días a las y los radioescuchas. Gracias por acompañarnos como cada miércoles. Augusto, una semana complicada para el periodismo, para la democracia y para la libertad de expresión en general en este país. El lunes fue asesinado Javier Valdés, un reportero, periodista, escritor que se había dedicado a plasmar, a escribir sobre el narco y sobre la relación entre el narco y la política en un estado tan complejo como Sinaloa. Y la pregunta es, pues, ¿hasta cuándo hará el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales, algo para realmente proteger la libertad de expresión y al gremio periodístico? Pues parece, pero eso pensamos también con Miroslava Bridge en Chihuahua hace unas semanas. Parece que este caso, el de Javier, rebosa el balde. Significativo, es un asunto que llegó a escala internacional. Javier era un personaje muy reconocido como periodista, por supuesto, pero también como escritor. Sí. Y además con una sangre liviana que tenía amigos por todas partes del país. Sí, que era muy afable, ¿no? Te platican. Era muy afable. Y bueno, ahora el presidente de la República convoca a la CONAGO y al Consejo de Seguridad en Los Pinos para hablar de la violencia contra los periodistas. Y no es un asunto de solo preocuparnos por los periodistas. Yo digo, bueno, ¿por qué tenemos decenas de miles de muertos y según la The Institute for Economics and Peace que presentamos hace unas semanas, el año pasado en México murieron 76 periodistas? Lo que sucede es que el atentado contra la libertad de expresión va contra uno de los pilares para construir la paz positiva, es decir, no solo la paz como ausencia de violencia, sino esa paz que va hacia más, que va a construir las bases de una sociedad que se mira de una manera distinta, y el asesinato de periodistas va en contra. Es que el periodista lo matan por lo que hace. Así ¿no? es. Eso es también una característica en específico del periodista que muere asesinado, pero también, Augusto, si tú comparas la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes del conjunto de la población, que está en torno a los 17, 18, sí, lo comparas con el de los periodistas, que está cerca del 35, ahí también estamos hablando de una población vulnerable. Es decir, no solo es el asunto de que un periodista sea más significativo o no, sino que también la tasa de homicidios es casi el doble. Claro. Ahora, en el caso de Javier Valdés se suma una cosa que va, lo que nos parecía imposible hasta antes de su muerte, más allá de la impunidad. Es decir, un personaje público tan conocido que pensaríamos que justamente su fama serviría para blindarlo un poco. Exacto. Para decir, bueno, es intocable porque si lo matamos a él se nos viene encima la opinión pública internacional. Y sí, les importó un comino. Es decir, hay impunidad, pero también ya hay el mensaje claro de lo que diga el Estado, lo que opine el Estado. Todos sus integrantes nos tiene sin cuidado. Nosotros decidimos según los intereses y no vamos a detenernos. Les salía más caro vivo que con el escándalo internacional. Sí, es increíble. Pero ni siquiera creo que hayan hecho ese cálculo de costo-beneficio. Me parece solo decir, aquí estamos y lo que nosotros decidamos lo vamos a hacer a despecho de lo que sea. Así que el mensaje es tremendo para la sociedad, debemos indignarnos y también considerar una cosa, en el caso de un periodista, en el caso de Javier, en el caso de Miroslava y los demás que han ido cayendo, nos queda clara una cosa como no nos queda con los anónimos que mueren por todas partes, que no son parte del crimen organizado. Sí. Mientras que al resto de los muertos de antemano los juzgamos y los sentenciamos, y el Estado parece lavarse las manos, y ante ese lavarse las manos hemos llegado a este estado en el que ya no importa quién se muera o cuánto se muera.
si la gran mayoría van a estar sentenciados. Y hay dos elementos a nivel nacional que se han tratado de poner sobre la mesa, Augusto, para combatir el problema que sufren los periodistas y la libertad de expresión en México. Uno fue el mecanismo para la protección de periodistas que se constituyó, que se configuró en 2013 y que no sirvió para nada, hay que decirlo, más que para hacer por ahí un manual, llevar algunas estadísticas y para decirle a los periodistas, por favor, cuídense mucho porque la cosa no está fácil, ¿no? Y lo segundo, la Fiscalía Especializada para la Protección de la Libertad de Expresión o para la atención de delitos contra la libertad de expresión, que también tiene un fiscal que no es autónomo, que la tasa de impunidad alcanza el 99 punto y cacho, porque nada más hay 3 sentencias de 800 denuncias que se han acumulado en los últimos años. Las apuestas institucionales me han parecido, Augusto, más simulación que sustancia. Salir al paso, ¿no? Oye, matan a un periodista, una fiscalía. Oye, pero en realidad, fíjate, el mecanismo, Augusto, no tiene asignado un peso para este año. Un peso. Tiene que operar en 2017 con los remanentes de años pasados. Eso te dice la importancia que le da el gobierno federal, ¿no? Ayer Diego Petersen daba un dato, la fiscalía, y si no lo recuerdo mal, para la atención a crímenes contra periodistas, ejerció el año pasado 150 millones de pesos. Sí. ¿Para qué? Para resolver nada. No ha resuelto absolutamente nada. No hay evidencias de que estés dando seguimiento a los casos. Así que sí es terrible, es un crimen contra la sociedad, contra uno de los pilares de esta sociedad, que es la libertad de expresión, la necesidad de conocer y de hacer contrapesos hacia los gobernantes. Y no solo los gobiernos, porque a veces parece que nos quedamos nada más ahí. Los de dinero público a nivel nacional, los medios de comunicación reciben poquito más de 6.500 millones de pesos anuales. Es una cifra tremenda, explotó durante el periodo de Enrique Peña Nieto. A nivel local, 300 millones de pesos más o menos. ¿No se podría decir a los medios, una parte de esos recursos tiene que ser para proteger al periodista, su labor, para preparar, para capacitar? Porque también aquí los medios de comunicación, que son para los que trabajamos los periodistas, tienen una responsabilidad en proteger a sus comunicadores. Por supuesto, sí. La opción que tienen los medios de comunicación es decir, no toco esos temas, y es una manera de proteger a los periodistas, claudicando, rindiendo silencio, ¿no? La libertad de expresión. Y la otra es dedicar sí, una parte del dinero que reciben a proteger a los periodistas, y entonces caemos en la misma, en esa omisión de un gobierno o del Estado, para no señalar solo a un régimen, respecto a las garantías que nos tiene que dar. Y en el caso del asesinato de periodistas son dobles. Nos tiene que garantizar que nadie sea asesinado, y al mismo tiempo nos tiene que garantizar que la libertad de expresión nadie la pueda tocar. Es una cadena de desprotección. También ocurrió un intento de homicidio aquí en Jalisco, en Autlán. Platicaron con nuestro compañero, el director del medio local de Autlán, platicó con nuestro compañero Pablo en el noticiero de la mañana. Escuchemos lo que nos dijo. Recibimos amenazas de muerte por medio de la Policía Federal de Caminos. Nosotros tratamos de buscar apoyo en la Policía Investigadora, con el mismo presidente municipal, y no recibimos respuesta. Solamente la Policía Investigadora dio unos rondines de unos 20 minutos el día domingo. Los malandrines estuvieron cerca de 3 horas en los domicilios rondando, dispersaron sujetos rodeando mi casa, y en ese momento nosotros pedimos el apoyo, y la Policía Investigadora fue al apoyo. Ahí está, no hubo apoyo por parte de la Fiscalía, nada más por ahí un rondín, y bueno, si bien el gobernador, cuando le preguntaron sobre este tema, no adelantó nada y dijo que esperáramos especulaciones, pues tal parece que también es un crimen contra la libertad de expresión. Sí, en la declaración de ayer del gobernador quedaba más o menos implícito que no era un asunto contra un periodista, sino... Que ya aclararon, por cierto, en el noticiero que no era subdirectora comercial, sino directora del medio. Entonces, es decir, que también llevaba labores periodísticas. Al crimen hay que sumar esta incertidumbre en la que nos dejan las declaraciones, porque parecía como un crimen normal de los que trágicamente hemos normalizado. Que no le quita ninguna gravedad. No, trágicamente hemos normalizado, particularmente en el sur del estado, y parece, por lo que dice el ahora viudo, que podría tener connotaciones también de ataque contra un periodista, porque contra aparte una periodista. Su hijo llevaba muchos años laborando en el medio. Así es, como reportero. Es una pésima noticia. Bien sabemos que el sur del estado se está cocinando con otras reglas y a partir de otros arreglos. No es igual a lo que vemos en la costa o lo que vemos
En la zona Valles, ahí hay un dominio territorial específico y manejos concretos, y es una pésima noticia. Si no necesitábamos pésimas noticias, esta era todavía menos necesaria. Y me recordó, Augusto, lo que declaró en su momento Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, que fue asesinada, activista en San Fernando, que dijo que llamó en 30 ocasiones a la policía y nunca hubo respuesta. Pues me parece la anatomía de un abandono, ¿no? Sí, de un olvido. Y además, bueno, pues desconocer de parte de las autoridades encargadas de darnos seguridad el entorno en el que se está moviendo todo esto. No pueden desestimar las denuncias, no pueden desestimar a los ciudadanos o ciudadanas que se animan a denunciar, que se animan a tomar el teléfono. Simplemente ese gesto implica el nivel de gravedad que está viendo quien denuncia, porque no es fácil denunciar, las cosas no están tan sencillas. Augusto, en unos minutos debatimos sobre el tema de reinserción social. Sé que te tienes que ir, pero ¿tienes algunas cifras sobre este tema? Sí, una que nos llamó mucho la atención, creo que la habíamos tocado, conviene ahora con los invitados que tienes, Enrique, recordarla. Hicimos un estudio para evaluar el Programa Nacional de Prevención el año pasado en 6 polígonos muy vulnerables, en situación especial, en 6 municipios del área metropolitana de Guadalajara, y le preguntamos a jóvenes de secundaria, niños de secundaria, si en su familia tenían o han tenido alguien en la cárcel, en la prisión. 38.9% nos dijo que sí. Nosotros, en estos polígonos. En estos polígonos. 38.9%. Si lo unes contra el porcentaje de impunidad, dices, bueno, 92% de impunidad, y nada más acá 4 de cada 10 nos dicen sí. ¿Hacia quién está dirigida este encarcelamiento, este amago de justicia que es el encarcelamiento? Parece que hay una reacción de estrato socioeconómico. Para los pobres. La justicia se ceba más con los pobres, y sobre todo, y eso tiene que ver con los problemas que hemos visto recientemente con nuestro sistema penitenciario, con los pobres que quizá no meritaban cárcel y que estamos hacinando en las prisiones y causando otros problemas. Y por supuesto está visto que no hay reinserción social, que lo que sucede dentro de las prisiones es justamente lo contrario de lo que necesita la sociedad recibir una vez que son liberados los prisioneros. Pero hay responsables que quieren seguir llenando nuestras cárceles de pobres. Así es. Y que le echan la culpa al sistema penal acusatorio. Ahí hay que tener mucho cuidado. El sistema penal acusatorio hay que defenderlo. Han fallado las personas, hemos fallado las personas, no lo pusimos a tiempo en marcha, así que no claudiquemos ante él por los malos gestos que pudiera estar dando. Démosle tiempo, pero sobre todo pidamos que el esfuerzo sea concreto en acciones específicas para insertarse al sistema, no para hacer pegostes que después lo desnaturalicen. Sí, pero si fuera por errores de implementación, Augusto, ninguna institución quedaría viva en este país. Desaparecemos el Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, ¿no? Sin duda. Hay que reformarlos. Gracias, Augusto. Al contrario, Enrique, buen día, buenos días a todos. Vamos al corte, regresamos. Teléfono 3318807641. Hoy discutimos sobre el fracaso de la reinserción social en Jalisco. 9 de la mañana con 21 minutos. Saludamos al maestro Gerardo de la Cruz Tobar, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Como siempre es un placer compartir con ustedes este espacio. Gracias por estar aquí, Gerardo. Y al doctor Dante Aro Reyes, él es fiscal de Derechos Humanos de Jalisco. ¿Cómo estás? Muy buenos días aquí en cabina a todos los radioescuchas de Zona 3, a todo el auditorio, saludos. Gracias por estar aquí, Dante. Gerardo, pues nos enteramos la semana pasada de esta parranda en Puente Grande, que de acuerdo a los datos de la Fiscalía fue en junio de 2013, de acuerdo a los datos del medio fue entre 2015 y 2016, pero el debate creo que hubo socialmente es cómo recuperar las cárceles, es decir, cómo le hacemos para que las cárceles sean espacios de reinserción social, espacios en donde realmente se capacite a la gente para volver a sociedad y volver a integrarse, porque parece que es un debate que tenemos desde hace muchos años y no hemos podido salir de ese atorón. Gerardo. Bueno, esto que vimos es algo común en la cárcel, desafortunadamente. Lo vemos ahora porque trasciende con este video. Obviamente no es la única fiesta, ni la más reciente, ni la última tampoco. El problema es que desde hace muchos años, con la finalidad de no tener problemas en las cárceles, se les cedió el control a los propios internos. O sea, precisamente fue a cambio de que no me generes problemas. ¿Cuántos años estás hablando de que se cedió el control? De que se cedió, yo más bien hablaría de quiénes fueron los últimos que trataron de retomarlo.
De hecho, yo creo que los últimos que recuerdo, y yo creo que Dante se va a acordar de ellos, aunque a lo mejor no coincide con mi idea, pero los últimos que trataron de tomar un control en los reclusorios fueron Roberto Larios Valencia, que lo ejecutaron, y posteriormente, cuando llega la primera administración panista, en ese momento no había una Secretaría de Seguridad Pública, sino era una Subsecretaría de Seguridad Pública, y el primer subsecretario en ese momento fue el licenciado Fernando Alberto Díaz de León Mercado, y él trata de tomar el control de los reclusorios, y con él fue con el último que tuvimos motines fuertes en el centro de readaptación social, donde inclusive hubo muertos, hubo disparos en el interior del ¿Estamos hablando de qué años? Estamos hablando de la primera administración panista. Y desde ahí, desde entonces, mejor ni moverle ni con Ramírez movemos. Acuña, ni con Desde Emilio entonces, González, no. ni... En ese momento, cuando se da ese motín, termina con la salida de Díaz de León y con la llegada de alguien más a la subsecretaría, y prácticamente fue venir a decir, muchachos, tranquilos, o sea, ¿qué quieren, qué necesitan para que vayamos en paz? Y a partir de ese momento, nunca, que yo me dé cuenta, en la vida diaria en la cárcel, se les ha molestado. O sea, el autogobierno está presente desde entonces, o sea, sin que nadie los moleste. Entonces, esto trascendió porque existe el video. Fiscal Dante Aro, ¿sigue fuera de el esto, autogobierno no pasa en nada. las prisiones? Bueno, hay que decirlo que tenemos una realidad, un gran reto a nivel nacional, inclusive a nivel latinoamericano. La gran problemática que se ve, se visualiza, es las políticas públicas, sobre todo en materia criminógena, no han sido desafortunadamente las adecuadas para poder solventar una problemática que se da. Normalmente en muchas partes del mundo hay la parte que establece la Organización de las Naciones Unidas, lo que es el hacinamiento, una sobrepoblación. Esto desde luego viene a tener los obstáculos para poder tener la finalidad de lo que tiene la pena, lo que tiene el derecho penal, que es el último eslabón, el castigo, la parte de la prisión. Y en este sentido se genera, cuando hay una sobrepoblación, por la poca cantidad, o en este caso el déficit de personas que cuidan los custodios, que existan grupos al interior que tienen, al final de cuentas, pues una serie de situaciones que se denomina autogobierno. No es nuevo, yo inclusive iría a la parte que tiene que ver con las grandes prisiones en las grandes urbes, ya desde la época porfiriana se establece, y empieza de alguna manera, hoy en las más de 423 cárceles que tiene el país, se puede hablar de esta situación de la política criminal que hemos tenido en dos pilares. Por un lado, que nuestro sistema penal daba la parte de cárcel, inmediatamente, y por otro lado la prisión preventiva, que a final de cuentas, lo comentábamos, es el limbo jurídico, y esto hace que se saturen las cárceles. No es nuevo, yo creo que ha habido varios intentos para poder reformar, pero en la parte, el articular por parte de una entidad, en el caso de Jalisco, de manera aislada, vamos hablando que estamos viviendo en un sistema jurídico federal, y en este sentido tiene que articularse de tal manera que pueda darse, porque inclusive había cárceles municipales más saturadas, que al final de cuentas el municipio se le quita la parte de esta potestad que tiene de el último eslabón de la ejecución de sanciones, y ya es las entidades y la federación. Pero últimamente ha habido un centralismo, es decir, en contra del orden del federalismo, y ha concentrado estas atribuciones. Entonces, un federalismo controlador se llama de atribuciones, en donde yo te pongo las reglas del juego, yo te manejo los recursos y tú administralas, y tú al final de cuentas hazte cargo con toda la situación. Me parece que es una de las principales rutas. A ver, yo entiendo que aquí hay dos hipótesis distintas. Tú dices, Dante, que el autogobierno tiene mucho que ver con el hacinamiento y la sobrepoblación, pero tú dices más bien, Gerardo, que lo que sucede es una decisión política. Coincido. Es decir, que decidieron ceder el autogobierno a los grupos criminales más allá del hacinamiento o la sobrepoblación. Ya estaba en realidad. Yo coincido con el doctor con que el hacinamiento es el principal problema que tenemos. Tenemos una población penitenciaria enorme, pero finalmente este es un área donde el Estado debe ejercer su control. Sin embargo, a la hora de que tienes grupos enormes de presos, y muchos de ellos ya que son de la delincuencia organizada, claro que lo que comentabas hace un momento en relación a que hay muchos pobres en la cárcel, sí, pero también hay mucha gente de la delincuencia organizada. Y ellos desde adentro quieren seguir trabajando, desde adentro quieren seguir operando, y lo hacen. Entonces, ellos son los que te pueden dar problemas como Estado,
si te alborotan la población penitenciaria. Y ahí es donde para mí se dan ese tipo de situaciones de que con tal de que estén tranquilas las cosas, con tal de que ustedes mantengan un orden, yo no me meto en algunas investigaciones que tendría que meterme. Por ejemplo, maestro Gerardo de la Cruz, el asunto de las concesiones, por ejemplo, de tienditas, de comedores. Ese no, para mí yo no lo veo como el problema que me digas, es que las tiendas, estamos hablando de las tiendas formales, donde se vende abarrotes, donde se vende comida, eso no es problema, eso no le interesa a la delincuencia, a la delincuencia le interesa poder vender droga, poder vender alcohol. ¿Pero no lo introducen a través de ellos? No necesariamente, o sea, finalmente todo eso tiene que pasar por filtros. Si podemos hablar de que existe alcohol, droga y eventualmente armas y eventualmente mujeres, es corrupción, no es otra cosa, finalmente. Entonces ahí no, para mí no sería esto, ni sería en las tiendas que tenemos en las áreas de terraza familiar y en las que quedan cada dormitorio, donde se pueden encontrar artículos ilegales. Finalmente no creo que ese sea un problema. Ahora, fiscal, leía cuando salió esta información de Milenio que quien había sido corresponsable o quien había sido cómplice para la realización de esta fiesta era el jefe de custodios, o eso venía en la nota y eso venía en la investigación. Con el simple hecho de cooptar al jefe de custodios, puedes tener con eso pues distintas condiciones favorables dentro de un penal, o cuáles son los contrapesos para evitar que los reos no hagan lo que quieran al interior de los penales. Bueno, hay que analizar que el proceso de este video está en investigación. Sin embargo, se logró demostrar pues con asuntos contundentes la fecha tentativa que es en junio de 2013 para el Día del Padre. ¿Cómo lo lograron hacer? Hay personas que aparecen en las imágenes, en el video, que con papeles, con traslados, con fotografías, con evidencias, ya no están ahí, fueron trasladadas unas en noviembre del 2013, otras a principios del 2015. Imposible que estuvieran en 2015 o 2016. Sí, no puede ser. Entonces, a final de cuentas se establece... ¿Y si salieron y volvieron a entrar? De manera amistable. Bueno, usted tendrá que ver, obviamente, la parte de la excarcelación y luego otra vez, y no se logra demostrar así. Hay por lo menos 4 o 5 personas que se logran establecer. Inclusive las imágenes que se presentan obviamente en esta investigación que todavía no se cierra y se dan. A lo que referimos es que uno de los principales cánceres es principalmente la impunidad, pero sobre todo la corrupción. Ese es un primer. Si a quien se le contrata para poder realizar una labor, que es en este caso el custodiar, el estar revisando la parte de la reglamentación interna que tiene un centro penitenciario y no lo hace, desde luego está fallando, y ahí hay que ver la parte de la cooptación. Yo vería 2 grandes asuntos. El primero, en la parte de la infraestructura. Tenemos la infraestructura adecuada para poder almacenar productos en algún lugar. Bueno, vamos a ver que se puedan meter fruta, que se pueda meter alguno en un lugar. Pero en el caso de hablar de personas privadas de su libertad, con todo lo que ello significa, personas que tienen su dignidad, el respeto irrestricto de su derecho humano, y que algunos derechos que tienen se les suspenden porque están en ese sentido sujetas la libertad a y derechos políticos, ¿no? Derechos Sobre políticos, todo. la libertad de tránsito, la parte que tiene que ver algunas circunstancias. Pero eso no significa que cambie su estatus de ser persona. Esto a nivel social, antropológico, se veía, y hay que decir culturalmente, que quien caía en la cárcel, quien caía en la prisión, era la escoria, era la parte de ya no volver a perdonarlo. Aquí se tiene que cambiar esa transición que ya se ha logrado con esta discriminación que se da. La parte importante que estamos viendo es el déficit de personas que trabajan para poder tener el control. O sea, hay personal insuficiente. Claro, hay un déficit y la parte que tiene que ver con la falta de capacitación también muchas veces de quién se contrata, cuáles son los calificativos, la remuneración. Es decir, hay que tomar en cuenta una serie de factores que se tienen que cambiar y que a partir de la reforma del 2008, con la nueva transición al nuevo sistema de justicia penal, el apueste que se hace es despresurizar y que los delincuentes que hayan sido señalados y que sean delitos de menor impacto, pues no tengan que estar cursando, sino simplemente este tipo de situación de la pena que vaya directamente hacia los verdaderos delincuentes o que tengan delitos de alto impacto y que realmente generen un daño a la sociedad. Esto, a final de cuentas, hay que decirlo en su estas. La parte de falta de capacitación, déficit,
corrupción e impunidad. Es una mezcla que a nivel nacional, y te digo a nivel latinoamericano, y en el caso específicamente de algunas partes en nuestro estado, se había venido dando. Hoy hay una investigación, ha habido, y hay que decirlo, diferentes realizaciones, actividades donde entra la parte de la policía, la fiscalía, para poder desactivar esto, y no se han tenido motines, no se han tenido situaciones que vemos, por ejemplo, lo que sucedió en Topo Chico, algunas otras circunstancias, y en la parte de privilegios, pues está la parte de poder hacer revisiones, está las opiniones de la Comisión Estatal y sobre todo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a final de cuentas se habrá que ver. Ahora, hay que decir... Déjame el corte, Okay. Dante, volvemos para seguir platicando también con Gerardo, 33 18 80 76 41. Opine sobre la situación actual de las cárceles y cómo recuperarlas. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Y es que el problema de la reinserción social es multidimensional. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando un expresidiario sale de la cárcel y se enfrenta al mundo ya con con ese pasado, con esos antecedentes? Y yo creo que estaría interesante abrir la pregunta, no sé qué opinan Dante, Gerardo, sobre quién de nuestros radioescuchas contrataría, por ejemplo, a un expresidiario, ¿no? Sería interesante saberlo, porque no sé si esa es parte fundamental también que evita la reinserción social. Más allá de que las cárceles creo que no funcionan para reinsertar, cuando salen se enfrentan a muchísimas problemáticas, Gerardo. ¿Quién les da trabajo? Efectivamente. De hecho, tradicionalmente, dentro de los beneficios que se conceden a los sentenciados, tenemos la prelibertad, tenemos la libertad preparatoria, y uno de los requisitos que establece la legislación es que acrediten, dice la ley, que deberán acreditar dentro del plazo que la autoridad les establezca, que cuentan con un trabajo, con una profesión, oficio lícitos. Pero como la propia autoridad se da cuenta de que no es sencillo esto, desde que están con el trámite ya les pide de antemano: tráiganme un fiador laboral, así se le denomina en el argot penitenciario. Alguien que te vaya a contratar. Alguien que te vaya a contratar, y de antemano tienes que traerme ya una carta de alguien que diga: va a trabajar en mi tienda, va a trabajar en mi empresa, va a formar parte de mi mariachi, porque inclusive así lo hemos visto. Pero esto aquí y de familiares también, y de quien sea. también un fiador moral y un fiador laboral. Pero el problema es el siguiente, que en realidad se tienen que preocupar por conseguir esa carta, pero ¿de veras trabajan con ellos? Las más de las veces no es así. Las más de las veces fue únicamente brincar ese obstáculo y después salen a enfrentarse con la realidad, a enfrentarse con que tienen que buscar trabajo. Y si ya purgaron alguna parte de su condena, pues entonces están de alguna manera desencanchados en la sociedad. Y si el empleador se da cuenta de que viene de estar en la cárcel, no sencillamente le va a dar trabajo. Entonces, eso todavía es un estigma con el que batallamos, aun cuando ya se haya eliminado precisamente ese aspecto de solicitar la carta de no antecedentes penales, o sea, de entrada, sigue siendo una persona marcada la que ha estado en la cárcel. Mientras nosotros, mira, es que viene de la penal, estuvo en la penal, no se le Sí, ¿para qué te arriesgas, no? Claro, desde luego. Claro. Sí, mira, es muy importante decirlo. Aquí, en la parte del análisis descriptivo, prácticamente un 94% son masculinos, son hombres, y un 6% son mujeres. La criminalidad femenina ha venido incrementándose, pero no en aquella proporción, ¿no? Junto con la esta. Y efectivamente, hay algunos programas que necesitan fortalecerse, pero son programas desde el ámbito de el gobierno, el caso de Injalrezo, que hace un esfuerzo, pero que al final de cuentas la realidad solamente logran incrustarse alrededor de un 4 o 5% de los que al final de cuentas logran salir. De aquí, uno de los factores para la reincidencia. Si yo salgo del penal y no tengo, al final de cuentas, la oportunidad, me cierran las puertas por todo lo que estamos viendo, desde el tatuaje, desde el estigma, desde la carta de no antecedentes penales, unas circunstancias, al final de cuentas se le está prácticamente poniendo en una vía de autopista para que vuelva a reincidir. Es decir, se tiene que cambiar esas expectativas. Hay 5 columnas en el techo de un respeto a los derechos humanos que tienen que trabajarse, y que en cada una podremos hacer el análisis crítico, propositivo, descriptivo. Una de ellas es el deporte, la salud, la parte de la educación,
y principalmente lo que marca este artículo 18 constitucional es el trabajo y la capacitación para el trabajo. Yo veo que hacen fajos piteados, hacen muebles, hacen la parte que tiene con jardinería, son excelentes en la jardinería. Sin embargo, ya a la hora de querer sumar, muchos empresarios no le entran, y aquí entra la parte propositiva. ¿Por qué no buscar estos esquemas fiscales para que se les den estos incentivos de manera muy Eso clara? tendría que ser federal. Porque el Estado tiene muy pocos impuestos. Bueno, tiene impuesto a la nómina. Vuelvo a esta dinámica de un federalismo fiscal. Sí, o sea, quien contrate con este tipo de consideraciones, algún descuento en materia de ISR, posibilidad de inscribir a la seguridad social sin tanta problemática. Y el esquema que se está dando en Ciudad Juárez, Chihuahua y en algunas latitudes en donde empresarios instalen maquiladoras, centros de trabajo al interior de los centros penitenciarios. Qué mejor trabajador que lo tienes ahí, que vive ahí, que tiene obviamente el traslado asegurado y que pueda garantizar también, porque esta es una parte, el autofinanciamiento para muchas cosas, para poder apoyar a su familia, porque tenemos aquí la cuestión, el varón es apoyado muchas veces por la familia, pero muchas veces no, y la mujer es totalmente abandonada, no generalizando, pero en un porcentaje muy alto. Totalmente abandonada por las familias, por el esposo, por los hijos, etcétera. Mientras que estos son los estudios que se dan, estamos hablando obviamente de diferentes latitudes. Y aquí, al final de cuentas, el apoyar y el incentivar para que pueda, en este caso, lograr reinsertarse, quitar esa palabra de readaptarse, porque no estaba enfermo, no estaba eso, sino que se tiene que lograr y dar una oportunidad por parte de la sociedad, es finalmente el darle las oportunidades que se tienen hacia un estatus just laboralista de la persona privada de su libertad. Gerardo, y otro elemento, y si quieres lo añades con el comentario que vas a hacer, 4 de cada 10 reos en nuestra entidad en Jalisco no tienen sentencia. Es decir, están en la cárcel y no tienen sentencia, y seguramente de esos 4 de cada 10 habrá muchos inocentes, seguro, por porcentaje, ¿no? A lo que me refiero es que es gente que también, por esta adicción que tiene el sistema anterior a la prisión preventiva, tiene que empezar su proceso al interior, y sin embargo, pues, ¿no? Es inocente. Es eso de la prisión preventiva, de alguna manera, pues es una de las piedras angulares del problema penitenciario que tenemos. ¿Por qué? Porque durante tantos años que vivimos en el sistema mixto inquisitivo, donde la prisión preventiva era la regla. Sí. Desafortunadamente detenías para investigar, en lugar de investigar para detener, que debiera ser lo correcto. Ahora, tenemos el problema de que todos los delitos que tengan una pena privativa de libertad como posibilidad de aplicarse son sujetos de prisión preventiva automáticamente. Oye, pero algunos no son graves y tendrán derecho a libertad caucional. Sí, pero tienen que garantizar la reparación del daño, y no todos tienen para garantizar la reparación del daño. Entonces encontramos personas que hasta por el delito de daño en las cosas imprudencial están en prisión preventiva. Porque no tenían la lana para garantizar el pago. Efectivamente, para garantizar el pago. Eso ha sido a lo largo de muchísimos años, y ahí nos encontramos con otras limitaciones, que aun cuando la Constitución nos diga que deberá ser juzgado antes de un año, si la pena no excede tanto, lo cierto es que no pasa. Lo cierto es que tenemos procesos que llevan años, y esos años son personas que están viviendo ahí en la cárcel, sufriendo la prisión preventiva. Bueno, ve el caso de Jacinta, Teresa, Alberta, las indígenas de Querétaro. Y muchos, tremendo, es para escalofriante. Y muchos, efectivamente, y muchos otros que a lo mejor pueden durar 4 o 5 años en espera de sentencia. 4 o 5 años, mínimo 2, un año, tranquilamente un año. No, los procesos en realidad no son cortos, aun cuando hayamos implementado en el sistema tradicional un sistema sumario y un sumarísimo. En realidad no son cortos. Entonces, ¿qué sucede con la prisión preventiva? Una, nos satura la cárcel. Otra, nos cuesta muchísimo. El costo que dedicamos a las penales lo pudiéramos dedicar a salud, lo pudiéramos dedicar a educación, lo podemos dedicar a servicio, a muchas otras ¿Pero cosas. cuánto nos cuesta un reo? Bueno, aquí los costos difieren bastante. Pero eran como 200 y tantos por día, ¿no? 200 hay quien pesos. habla de 200 pesos, hay quien habla de 300, depende de donde estamos. Vamos, cuando yo hice mi tesis precisamente de maestría sobre prisión preventiva, y en ese entonces manejamos 180 pesos. Yo pienso que ahorita, salvo que tenga mejores... pero por ejemplo, un chavo en primaria, secundaria o en prepa no sale más barato. No, pero si era lo en 250 pesos y multiplícalo por 17,000 pesos al día. Entonces tenemos cantidades enormes, millonarias, que se destinan al día. Ahora, tenemos ahí un problema también con la cuestión de la prisión preventiva, que ahora que entra el sistema acusatorio adversarial, tenemos un artículo transitorio que permite que los del sistema tradicional puedan gestionar que se discuta la medida cautelar
y que en un momento dado dejen de estar en prisión preventiva y se los sustituya por alguna otra. Pero lo cierto es que los jueces del sistema tradicional no le han querido entrar a esto. Sí. O sea, ponen obstáculos, ponen piedritas para que no se discuta la medida cautelar. Pero mucha gente tendría que estar... Déjame al corte, Dante, y si quieres retomas aquí. Seguimos en Cara a Cara. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Dante, ahora nos quedamos con el asunto de los reos que no tienen sentencia. Así es. A nivel federal, inclusive, esta realidad se dispara aún más, ¿no? Se dispara, Sí. es decir, es más sensible, es prácticamente un 52% de personas por delitos del orden federal que se encuentran en prisión preventiva y todavía no han alcanzado una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Esto, desde luego, aunado a las antinomias constitucionales, la parte que tiene que ver con el arraigo, que pega la presunción de inocencia, primero se detiene y todavía está a nivel constitucional, es decir, se tiene que transformar, se tiene que cambiar, es una de las partes que tenemos por ahí debilidades a nivel de legislación. Pero el sistema ayuda, el sistema penal acusatorio ayudará a que baje sí, este esa es porcentaje, pero me preocupa lo que dice el maestro Gerardo. Los jueces no lo están tomando en cuenta. A ver, las grandes fallas que se tienen actualmente en esta ya cerca de 10 meses, vamos para 11 meses para lo que es la entrada de este nuevo sistema, es que se ha dado como islas separadas de actuación de lo que es el gran sistema de justicia penal y seguridad. Es decir, por un lado, la policía preventiva o las policías hacen una labor con el protocolo del primer respondiente, una serie de cuestiones, y ahí ellos piensan que ya, si falla eso, ya falló toda la parte de la cadena. En la parte de la procuración de justicia, una serie de fallas que se han tenido es un sistema como en tal, el ¿no? Y Sí. ahorita lo que se ha criticado, y eso es una crítica que al final de cuentas me parece muy oportuna por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya está diciéndole a los jueces que no son actos ahora sí como dicen, de actuación o mediáticos o de show, el hacer la parte de los juicios, porque hay un lucimiento que quieren tener cada uno de ellos en su coto, obviamente, ahora sí, de jurisdicción, y que al final de cuentas esto viene a pegar. Y si le sumas la parte que tiene que ver con la ejecución de sanciones, que es el sistema penitenciario, y cada uno tiene sus atribuciones, Sí. a final de cuentas estas islas no se logran conectar, debería ser Sí, la obviamente un oralidad. círculo virtuoso para la entrada de esto que estamos nosotros aspirando como ciudadanía, como sociedad, que es tener realmente la aspiración a una justicia rápida, expedita, Sí. y que venga a dar Sí, resultados. es que la oralidad es publicidad, transparencia, pero no película de Hollywood, digamos. Así es. Claro, que Así quede es, claro. claro. Algunos mensajes. Patricia Pulido dice: empleo. El gobierno podría generarles empleo precisamente en parques y jardines, aseo de camellones y vialidades, por ejemplo, o crear ese programa de estímulo fiscal con aval del gobierno al empleado. ¿Cómo ven esta propuesta? Excelente. De hecho, A mí me parece interesante, Hace un momento que mencionaba el doctor a Ijalrezo, el gran problema es que aun cuando el Estado tenga precisamente este proyecto, este programa, en realidad es insuficiente para la población penitenciaria que tenemos. Muchos de los que trabajan al interior del reclusorio lo hacen por sus propios medios. El que trabaja piteando fajos, como el que hace piñatas, como el que hace artesanías, lo hace por sí mismo, no porque lo impulse el Estado, porque no hay trabajo impulsado por el Estado para toda la población. Es insuficiente. 8224, no podemos caer en señalamientos de inseguridad. Los autogobiernos que se viven en el sistema penitenciario es una herencia de diversas administraciones, por lo que aunque erradicarlos de tajo es meramente imposible, no puedes cambiar lo que se ha hecho mal en años, en 1 o 2, estoy de acuerdo. Asimismo, se necesita capacitar a custodios, el gobierno federal, poner mucho más interés en penitenciaria de su competencia, salvaguardar la integridad de quienes laboran adentro. Te agradezco tu mensaje. Dice 8894, ¿hasta qué grado de estudios tienen dentro de la penal y qué materias llevan los presos, así como oficios? No sé si llevan algún tipo Sí, claro que sí. Hay ya convenios con diferentes instituciones, sobre todo con la Universidad de Guadalajara, para poder estudiar la parte que tiene que ver con el bachillerato. Ya al final de cuentas también hay secundaria y se ha abierto la parte de la oportunidad de estudiar licenciatura, sobre todo Administración y Derecho, para poder dar. Y dentro de los oficios, desde luego que está la parte que tiene que ver carpintería, panadería, la parte que tiene que ver con algunas actividades específicas en la construcción, detallado de muebles, la parte que tiene que ver con bolsas. Hay mucho reconocimiento
reconocimiento inclusive a nivel nacional de estas bolsas con muy buena calidad. Así, buena calidad. Y la parte que tiene que ver con algunos oficios. Sin embargo, coincido que debe de potencializarse ese esfuerzo para todos. La población carcelaria de un poco más de 15,000 internos, sobre todo divididos en dos grandes centros, la parte de los sentenciados y la parte de los procesados, es un gran reto que se tiene que dar, sobre todo en la zona metropolitana. Javier, buenos días, Enrique, un placer saludarte y saludar a los panelistas. Hoy es indignante escuchar lo que hizo tu invitado. Ayer lo dije, México está en una situación de crisis en todos los sentidos, primero por las tontas reformas de Peña Nieto, seguridad y sistema penal acusatorio, salud, educación laboral, desempleo económico. Los legisladores en verdad deberían de ponerse la camiseta de lo que cada ciudadano le hace falta. Creo que estamos en terapia intensiva y caray, la burla ante el caso de Autlán y las respuestas de la autoridad, en fin. Y sí hago responsable al gobernador, presidente municipal y al mismo presidente por tanta omisión en todos los aspectos sociales. Y no le daría trabajo de nueva cuenta a un ex recluso. Dentro de lo que hacemos se contrató a uno y terminó en robo y en un intento de homicidio a mi persona. Y de burla el tipo está libre a pesar de demostrar reincidencia, denunciar, ampliar, ratificar y aventarte desde 8 horas en la fiscalía. Una burla, en verdad, la nueva reforma de EPN en esta materia. Bueno, hay que decir una cuestión, esta reforma no es de Peña Nieto, el sistema penal acusatorio, una reforma que viene de 2008, que es previo y que tiene que ver con otros cambios. También nos dice la misma Patricia Pulido, pues entonces que le den un apoyo económico para iniciar su propio negocio. Sandra Sánchez Flores: buenos días, anoche quise escuchar el programa del doctor Gilberto a las 9 de la noche, pero no hubo, lo cambiaron. Bueno, ahorita te aclaramos la situación. Dice también 7661. Dicen que las cárceles son universidades del crimen, dicen que las cárceles son hoteles de lujo, dicen que las cárceles son negocios para los que administran. Exconvictos y administradores de cárceles deben darle seguimiento. ¿Qué hacen después de salir del centro de readaptación? Todo esto es nuevo. Hace 5, 10, 15 años siempre ha sido así. ¿Han hecho algo para corregir? Siempre dan las mismas respuestas. La sobrepoblación, no hay presupuesto. 8807. El gobierno debería contratarlos en parques y jardines. Bueno, eso va saliendo como un consenso. 0408. Trabajo en outsourcing. Todas las empresas a las que brindamos servicios nos piden carta de antecedentes no penales. Bueno, eso ya es ilegal, ¿no? Sí, ya se acaba de reformar en el Congreso del Estado para que no se pida eso. Sí, ya. 9015. Enrique, buenos días. La rehabilitación de expresidiarios es discriminatoria porque cargan con el estigma de haber estado dentro de un presidio. Me tocó ejemplo un amigo que ya había sido sentenciado y pasaron los años que él debería de cumplir. Las personas que se encargan de dar la carta de no antecedentes penales lo discriminaron en el momento en que fue a pedirla. Nos falta mucho avanzar en temas de derechos humanos. Dice también 3619, pues el PRI buen ejemplo les dio, le dio trabajo a Pámanes, nos dice. Yorsi dice, gran parte de los reclusos están en la cárcel por no poder pagar su libertad, que es lo que decía Sean también. 9597, buenos días Enrique, felicitarte por tu trabajo, te sigo en el Informador y en la televisión también, eres un excelente analista, qué pena y vergüenza el nivel de corrupción en el que está nuestro país, pero es peor ver todo esto y no hacer nada. A ti que estás escuchando también te están fregando, que vive el peje, nos dicen. 3344, buenos días, excelente tema. La pregunta del tema: yo tenía trabajando a 2 personas con antecedentes, una era mujer y fue muy productiva y el otro iba a firmar cada rato y por lo tanto no podía ejercer sus tareas. Es que hay de todo, ¿no? Claro. También bueno, si está en el proceso de firmar, su proceso no está cerrado, es decir, está al final de cuentas en libertad condicional y tiene que estar, pero a lo que nosotros referimos es cuando hay una sentencia ya que ya firme, pasado, ¿no? Así es. Claro. 7145, piden asesoría a otros países, si todos pactan no hay nada que hacer. 5072, es una total falacia lo que dicen los funcionarios con respecto a los reclusorios. Todos los penales del país son un asco, son escuelas del crimen. También nos dicen 1167, claro que siguen pidiendo la carta de no antecedentes, me la acaban de pedir a mí Flex, que nos aclara exactamente, me imagino que puede ser Flextronics, y además hay filas inmensas para sacarlos. 4655, el último que manejaba el autogobierno en la penal fue ejecutado cuando salió libre. 6170, buen día, soy Maribel Reyes y quiero felicitar al señor Dante por su buen trabajo que ha realizado en el tema de la violencia familiar. Coincido en que deben brindar apoyo especial a exconvictos en parques y jardines. 5123, hay que ser muy ingenuos para creer que el total de exconvictos están listos para reintegrarse a la sociedad. De acuerdo a los criterios de las autoridades, no pueden estar hablando en serio cuando mencionan financiamiento
a estas personas. El problema es que ahí si no hacemos nada como sociedad, pues es difícil pensar que los problemas se van a resolver solos. Sí, ¿cómo lo resolvemos? O que el gobierno debe resolver Claro, todos los desde problemas, luego. ¿no? Así es. Gerardo de la Cruz, gracias por haber estado aquí con nosotros y ojalá nos estés contrario, visitando desde más. Desde luego, estamos a la orden. Fiscal Dante Aro, y también no hemos podido platicar del tema de la Fiscalía de Desaparecidos. Así también es, un asunto estamos que- a la orden pendientes, trabajando con la ONU, con diferentes organizaciones, y muchas gracias por la invitación, estamos a la orden. y algo para periodistas también, También. en este momento. Ese es un va a punto ser neurálgico y al final de cuentas tiene que trabajarse de manera rápida e inmediata. Gracias, Gerardo. Gracias, Dante. contrario. Mañana a las 9 de la mañana estamos en Cara a Cara. Viene el doctor Jorge Rocha, viene también Bernardo Mazzini de Amedi para platicar sobre ITEI, periodistas, libertad de expresión y distintos temas relacionados con la democracia en nuestro país. Soy Enrique Tuceni, hasta mañana a las 9. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias.